Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes básicamente tres esferas: el escenario político, el ámbito económico y, sin lugar a dudas, la semana pasada siguió siendo, crítica el tema educativo, sobre todo en el ámbito universitario, con lo que ha acontecido en la Universidad Católica, a pesar de que dieron un paso, un acuerdo, por lo menos se levantó la toma en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica, pero realmente inexplicable lo que aconteció, digamos, dentro de ese recinto. Estaremos analizando durante el desarrollo de nuestro programa. Hoy queremos hablar de la política, la economía y la educación desde la perspectiva de los líderes estudiantiles. ¿Y por qué? Porque el próximo 21 de septiembre vamos a estar celebrando el Día de la Juventud. Y bueno, ¿cómo ve la juventud estos tres ámbitos del cual depende el futuro de cada uno de nosotros y el futuro de la nación? Pero saludo a los panelistas y después ya para entrar en tema. Bienvenida, Karina. Buenas noches a nuestros invitados. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches también a Karina, a nuestros invitados y a toda nuestra teleaudiencia. Bueno, lo que aconteció, digamos, tanto en el ámbito político, hay un acuerdo previo, parece, dentro de la oposición. En el ámbito económico también ya se constituyó la Comisión Bicameral de Presupuesto en el Congreso Nacional para el estudio del Presupuesto General de la Nación del 2018. Y el tema educativo, que nuevamente la semana pasada, bueno, fue noticia. En el caso de la Universidad Católica no la toma, sino finalmente las autoridades ingresando con unas personas que uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible? El rector de la Universidad Católica estuvo hablando de que los asesores, entre comillas, recomendaron actuar de esa manera. Y me gustaría conocer muy brevemente, digamos, como una introducción del programa, qué percepción ustedes tienen, particularmente por el caso de la Católica, después para desarrollar el programa con nuestros invitados, Karina. Bueno, yo creo que el caso de la Católica en realidad es un síntoma de una serie de problemáticas que nosotros venimos acumulando como sociedad y deudas pendientes con la educación que van como que en paralelo a todos los otros debates, ¿verdad? O sea, estamos efectivamente en un tiempo donde se están dando muchas definiciones políticas, se está conformando el equipo parlamentario que va a debatir y discutir y decidir el presupuesto general de la República para el próximo año. Y uno se pregunta hasta qué punto todas estas situaciones que se están presentando en el ámbito de la educación efectivamente logran incidir en esos otros componentes que definitivamente son muchas veces las causas principales de la falta de infraestructura en los colegios, de la falta de democratización de la educación en el ámbito universitario. O sea, no pareciera que la educación sigue acumulando una historia y una deuda histórica como sociedad, mientras en el plano político se sigue avanzando, en el plano económico se siguen tomando decisiones, muchas veces lamentablemente desconociendo lo que pasa en un aula, en una universidad, en una escuela, ¿verdad? Y bueno, el 2 y 3 de febrero parece que aún no llegó en el recinto del ámbito universitario, Juan Pablo. Digo 2 y 3 de febrero un poco como un punto inicial de un proceso democrático que se quiso instaurar en 1989 en nuestro país, porque el tema de fondo, tanto el caso de la crisis de la Universidad Nacional de Asunción como el de la Universidad Católica, gira precisamente, reitero, en torno del eje del modelo de una universidad democrática. Y así es, Francisco. Yo creo que en realidad también esto es una señal positiva. Yo lo miro positivamente. O sea, no solamente lo que pasó en la Universidad Católica en la semana, sino también situaciones que se dan en la Universidad Nacional de Asunción, que todavía está fresca en la memoria lo que pasó con una nota de calles, y que todavía hay situaciones muy recientes como lo que pasó en la Universidad Nacional y en la Facultad de Ingeniería. Recordemos que eso fue hace unos meses nada más,
que levantaron la medida después de tanto tiempo que casi perdieron el año escolar, pero yo lo veo de manera positiva, o sea, y siempre me tocó en alguna oportunidad aquí en el ciclo que estoy con el programa mencionar lo que fue la revolución en Brasil, esa revolución fantástica de universitarios que tomaban las universidades y que de ahí empezó a existir una voz y una cantidad de experiencias que se fueron generando en los debates que posteriormente salieron de esos centros líderes que tomaron estadios en escenarios sociales posteriormente, en la política, en organizaciones no gubernamentales que también tomaron protagonismo. O sea, creo que es una forma nueva que desde la universidad y de estas situaciones que en este momento nos dan mucha tristeza y mucha pena ver confrontaciones entre casas de estudios, entre universitarios que tiran rejas, que se golpean, pero bueno, eso es un poco la dinámica que nos va a ayudar a ver de aquí a un tiempo nuevos líderes y ojalá que eso también nos lleve también a ver una forma diferente, no de golpe, sino de sentarse en una mesa y poder negociar y poder sacar cuestiones positivas de esas conversaciones. Cuando uno se pregunta por la misión o la finalidad de la universidad, sin lugar a dudas, tiene que ver con la formación no solamente de profesionales dentro de una disciplina científica, sino fundamentalmente con la formación de líderes que después van a estar ejerciendo en el ámbito político o en el ámbito económico. Por tanto, todo análisis del escenario político o del ámbito económico está vinculado con el tema educativo. Por eso hoy nosotros tomamos esas perspectivas, pero desde la visión y la experiencia justamente de líderes estudiantiles. ¿Y por qué de líderes estudiantiles? Porque venimos diciendo aquí en Visión País desde el año pasado que los nuevos actores políticos en este país precisamente son los jóvenes, tanto secundarios como universitarios, por el liderazgo que ejercieron y por el poder que demostraron sin lugar a dudas con el movimiento Una No Te Calles y con la toma de los colegios y la destitución de la ministra de Educación el año pasado y este año, por suerte, nuevamente la experiencia de la toma de los colegios, digo bien, está modificando el presupuesto nada menos que educativo, ¿no? Gracias a la acción emprendida por los estudiantes secundarios. Por eso queremos hoy dedicar en Visión País por el Día de la Juventud, tenerle a líderes estudiantiles que hablen de estos tres escenarios. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Hoy en Visión País queremos hablar del escenario político, económico y educativo desde la perspectiva de los líderes estudiantiles. Nos acompañan Webner López, dirigente estudiantil de la UNEPI. Ahora hay un sector universitario de UNEPI. Buenas noches, Webner. Buenas noches, Francisco. Sí, estamos ahí con muchas ganas de ingresar un poco al ámbito universitario y vamos a ver qué surge. También nos acompaña hoy en Visión País Joana Romero. Ella es dirigente estudiantil de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, conocida por las siglas FENAES. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a nuestros invitados que realmente están haciendo un esfuerzo para compartir con nosotros hoy en Visión País. Y comenzamos por la pregunta, ¿cómo vieron el tema de la Católica, sobre todo porque la semana pasada lo que sucedió en el recinto universitario de la Universidad Católica fue una primera experiencia en la historia de la educación universitaria en nuestro país? ¿Cómo viste esa situación del pasado jueves a la mañana, Webner, del ingreso de miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad Católica acompañados de guardias privados como para desalojar a los estudiantes que tomaron la sede de la Facultad de Filosofía de la UCA? Bueno, yo creo que es una cuestión que en realidad, si nos fijamos un poco, no es la primera vez que se intenta tratar de esa manera a estudiantes, llámese universitarios o secundarios, pero sí es una práctica que podemos considerar un poco grave para lo que es la coyuntura con los estudiantes de nuestro país, ¿verdad? Por comparar, por ejemplo, Chile, en donde los estudiantes son hasta golpeados, ¿verdad?
Pero sí, yo creo que es muy importante hacer una denuncia fuerte de cómo están realmente queriendo terminar con todo tipo de derechos de estudiantes, de poder manifestarse, de poder llevar a cabo una lucha que realmente es justa, ¿verdad? Porque el reclamo siempre, de alguna u otra forma, del estudiantado fue justo, ¿verdad? Y siempre hay un sector que está buscando satanizar, tachar de alguna otra forma y recurrir a ese tipo de acciones. Es realmente sorprendente, pero es algo que también se espera de parte de gente que siempre está tratando de eliminar la lucha estudiantil. Joana, ¿tu análisis respecto a lo que aconteció en la Católica? Yo realmente relaciono mucho con lo que estuvo pasando hace poco con las tomas de colegios de la FENADES y el amedrentamiento que nosotros recibimos como estudiantes secundarios. Y realmente me pongo en la posición de los compañeros universitarios de la Universidad Católica y digamos que me siento en sus mismos zapatos porque realmente siempre se intenta desmeritar la lucha estudiantil de esa manera y es una práctica autoritaria que nosotros vemos viendo desde ya hace mucho tiempo y en especial durante este gobierno, que creo que es el gobierno en el que más los estudiantes, tanto universitarios como secundarios, se despertaron y reclamaron sus derechos constitucionales y realmente sí es una práctica que vemos mucho y yo creo que eso se tiene que acabar y los estudiantes ya no están dormidos y que no van a permitir que esto siga pasando y no van a permitir que sigan mintiéndoles en la cara. ¿Qué futuro le depara la educación con estos acontecimientos, Benner, considerando todos los niveles educativos? ¿Cómo ven ustedes desde su organización estudiantil? Bueno, yo creo que hay que mirar un poco también toda la coyuntura que se está dando, justamente que estamos entrando en un proceso electoral, ¿verdad? Por eso vemos, por ejemplo, cómo hay más plata para los docentes, quienes son votantes, que para los estudiantes, ¿verdad? Pero de igual modo, pienso que las movilizaciones que se están dando, de alguna u otra forma van a seguir, y yo creo que van a seguir estallando si es que se sigue dejando de lado a los estudiantes y si se sigue con esa deuda histórica que se tiene en el estudiantado. Porque la educación en Paraguay es realmente una cuestión que o sea, su problemática va mucho más allá de lo que a veces miramos y de lo que a veces, de la visión que tienen nuestros gobernantes, ¿verdad? Porque normalmente tratan de resolver la problemática mintiendo. Y eso realmente no trae soluciones concretas y trae muchísimo más malestar, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, yo creo que el sector estudiantil, universitario y secundario va a seguir creciendo cada vez más y va a seguir movilizándose si es que sigue habiendo un abandono de parte de los gobiernos, ¿verdad? Porque esta es una cuestión que es histórica también. No responde solamente al modelo actual del gobierno, sino que es una cuestión que viene de años, ¿verdad? Solamente que ahora, como mencionaba Joana, los compañeros y las compañeras se están moviendo mucho más. Ustedes desde la FENADES, ¿cómo ven el futuro de la educación, Joana? Y realmente con las prácticas autoritarias que nosotros estamos viendo hoy en día, vemos que va a ir avanzando a pasos de tortuga, como se dice, porque realmente si es que nosotros como estudiantes nos salimos a las calles o no tomamos los colegios o no hacemos sentatas, aunque ahora eso ni siquiera ya es suficiente, realmente nosotros nunca vemos una respuesta concreta, concisa y verdadera realmente, porque lo que pasó, por ejemplo, en la toma de colegios del año pasado es que sí, renunció la ministra, sí derogaron la ley que nosotros pedíamos y sí se hicieron varias cosas, pero en realidad era solamente para calmar las aguas. La mesa de trabajo estudiantil que se formó, por ejemplo, nosotros consideramos que no es una mesa de trabajo estudiantil verdadera y lo mismo se vio en la toma de los colegios de este año, porque nosotros vemos el documento que nos llamaron los del ministerio a firmar y realmente es un documento muy ambiguo con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, nosotros creemos eso realmente, que si nosotros como estudiantes nos salimos a luchar por nuestros derechos constitucionales, realmente el gobierno nunca va a cumplir con lo que es su obligación. Siempre esperan a que nosotros salgamos y hagamos algo para que ellos, digamos, prendan las luces y se den cuenta de lo que está pasando. Y no solamente los del gobierno, sino cierta parte de la ciudadanía y de la sociedad que realmente no se da cuenta de lo que están pasando los estudiantes, principalmente de colegios e universidades públicos, como vimos por ejemplo el caso ahora de los estudiantes independientes de colegios privados que salen a querer tomar acciones legales contra los que tomamos en los colegios. Ahora, hay algo que me preocupa y quiero poner en perspectiva para los panelistas. No veo que la clase política
digamos, esté incorporando todos estos dilemas que está aconteciendo en el escenario educativo. Y mira que esto viene desde el 2015, con la crisis dentro de la Universidad Nacional de Asunción, movimiento Una No Te Calles, obviamente anterior a eso incluso la movilización de los estudiantes secundarios que congregó a los de gestión pública y a los de gestión privada, posteriormente lo del año pasado también, la toma de los colegios, nuevamente este año el protagonismo de los estudiantes secundarios, la crisis de la Universidad Católica. No veo, más allá que no veo un discurso construido desde los partidos políticos en relación con lo que está pasando. ¿Por qué vos crees, Karina? Bueno, creo fundamentalmente que a eso nos referimos cuando van en vías paralelas, ¿verdad? Y creo y coincido con lo que planteaban nuestros invitados en términos de si no hay una acción reivindicativa, de movilización, de estar activos por parte del estudiantado, muchas de estas realidades no hubieran salido a la luz. Y no hubieran salido a la luz y hubieran quedado absolutamente invisibilizadas y fuera incluso de la posibilidad de colocarse en una agenda política de discusión. Estamos iniciando un periodo electoral y el debate fuera o lejos está de focalizarse en el tema educativo. O sea, estamos iniciando procesos electorales una vez más donde seguramente la educación va a ser parte del maquillaje de muchos discursos, pero a fondo y a profundidad no se discute aquí la redistribución presupuestaria, los ajustes tributarios que se tengan que hacer para tener más recursos como Estado para destinar a educación, y tiene que ver con algo que nosotros ya desde el año pasado, Francisco, veníamos sosteniendo, ¿verdad? O sea, el debate profundo está ausente tanto en las instituciones de representación de la ciudadanía como también en las organizaciones políticas partidarias que deberían ser también focos de debate y discusión. No hay debate profundo del modelo de país que queremos y mucho menos del modelo educativo que queremos. Juan Pablo. Francisco, a mí me causa un sentimiento encontrado en realidad esta situación, ¿verdad? Por una parte me da mucha pena que los estudiantes tengan que estar haciendo este trabajo gremialista de reivindicación en vez de dedicar ese tiempo valioso a estar estudiando y a estar preparándose. Por la cuestión que siempre planteamos en este programa, o sea, estamos ante el bono demográfico donde por urgencia ellos deberían estar capacitándose porque va a ser una cuestión de sobrevivencia al futuro si no están preparados para el mundo que se les viene de una alta competitividad. Y van a quedar muchos en la cuneta porque no están preparados en el proceso. Por eso me da una suerte de sentimiento encontrado, pero positivamente porque en realidad ante esa incapacidad y esa irresponsabilidad de las autoridades y de la gente grande, pongámosle ese término, que tengan que estar trabajando estas cuestiones políticas para que ellos realmente tengan la capacidad y la oportunidad de estar dedicándose solamente al estudio, tienen que salir a reclamar estos temas en particular. Y lo que decía Karina me parece también muy importante. Ante esa ausencia de debate en todos los escenarios públicos a un nivel de profundidad como el que se debe, es una oportunidad también para que ellos brinden una propuesta desde ese debate que lo pueden hacer ellos mismos dentro de sus grupos nucleados que están ahora y que están organizados, que por qué no pensar de que desde la FENAES o desde otros gremios puedan ellos plantear una propuesta de modelo educativo en el debate público y que le brinden ellos a estos candidatos que están pugnando para la presidencia y que incluso, sumo la apuesta, les digan a ellos en una carta compromiso: señores, esto es un modelo que queremos proponerles, firmen esta carta compromiso que realmente se van a comprometer a la educación que nos va a llevar a un mejor Paraguay. Instalaste algo que quiero retomar antes. Quiero anunciar un evento muy importante que se va a desarrollar en la UPAP. Vivimos en un país rico en energía limpia. Tenemos sol 300 días al año, vientos en las cordilleras y en el Chaco, abundantes ríos y arroyos, así como una valiosa biomasa. Las energías renovables son la manera de aprovecharlas. La APER te espera en la segunda edición del Congreso Paraguayo de Energías Renovables y Eficiencia Energética COPERE 2017. Participa de las charlas, conferencias y workshops
con expertos nacionales e internacionales de Chile, Colombia, Perú, Uruguay y España, de las empresas más grandes de paneles solares, termocalefones solares, autos eléctricos y muchos productos más, el 21 y 22 de septiembre en la sede central de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Entérate más acerca del Congreso en Facebook de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, APER. Adquirí tu entrada en todas las sedes de la UPAP. Coopere 2017, energías que iluminan ideas. Y antes de ir a la pausa, creo que instaló una idea interesante nuestro panelista Juan Pablo, porque ¿cuál es la misión de las organizaciones estudiantiles? ¿Elaborar la política educativa? Bueno, esto en principio está pensado y diseñado para otros actores. Podrán hacer algunos aportes, algunas sugerencias, pero sobre eso volveremos a la vuelta de la pausa y también preguntar a nuestros invitados cómo están viendo el escenario político en los distintos movimientos y partidos políticos en pugna con vistas ya a las elecciones generales del 2018 y también qué opinan del estudio del presupuesto general de la Nación para el 2018. Brevísima pausa. Había quedado la pregunta del bloque anterior respecto de lo que planteaba nuestro panelista Juan Pablo en relación a la responsabilidad de las organizaciones estudiantiles. Él hablaba precisamente de que los estudiantes podrían, en principio, plantear proyectos o modelos educativos a los políticos y hacerles firmar como un compromiso. Pero traslademos la pregunta a los líderes estudiantiles. ¿En qué consiste básicamente, en el caso particular de la UNEPI, Bebner, cuál es el trabajo que ustedes hacen como organización estudiantil en relación con lo que es el sistema educativo? ¿En qué básicamente consiste la lucha estudiantil? Bueno, es una cuestión bastante amplia realmente, que pasa yo creo por todas las aristas que conocemos los que estamos implicados en el tema, que tiene que ver con el tema de la capacitación docente, de la calidad de la enseñanza, del boleto estudiantil, del almuerzo escolar, de la democracia en los colegios, que es un pilar fundamental que nosotros resaltamos siempre, ¿verdad? Que se tiene que instalar. Tiene que haber una democracia en los colegios para poder empezar a luchar por las otras cuestiones. Porque si no tener una democracia garantizada y no tener una participación garantizada, entonces es difícil poder llegar a las otras cuestiones, ¿verdad? Entonces yo creo que teniendo más o menos esa base, se van organizando campañas y diferentes propuestas que responden también a las coyunturas que hay, ¿verdad? Yo creo que desde el 2015 nosotros tenemos una cuestión principal, que es el tema de los libros, que en un principio fue una victoria. En el 2015, cuando se hizo la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados, la UNEPI consiguió esos libros. En el 2016 se había llegado a un acuerdo que se iban a distribuir libros para las materias del Plan Común. Y ahora la cuestión es que ya no se quiere distribuir esos libros, ¿verdad? Que se pretende que se queden en las bibliotecas para que los estudiantes puedan usar año tras año. Sobre lo cual nosotros instalamos la idea de que así se crean efectivamente estudiantes de primer y segundo nivel. Porque de alguna u otra forma van a haber estudiantes que en un año van a recibir libros nuevos y los otros estudiantes van a tener que ir utilizando libros que ya fueron utilizados, ¿verdad? Que es una cuestión que es realmente injusta a fin y al cabo. Y que no hay que olvidar que ya es una práctica que se hizo en el gobierno de Nicanor, cuando era ministra Blanca Babelar, que se había distribuido libros y que se quedaron en las bibliotecas, y que de hecho esos libros de alguna otra forma no fueron utilizados, ¿verdad? Entonces, sobre esa base más o menos se van instalando diferentes problemáticas que permiten que los estudiantes puedan llegar a objetivos y que puedan tener también victoria dentro de su lucha, ¿verdad? Y sobre todo que esos objetivos puedan ser claros, precisos y que de alguna otra forma se pueda dar una victoria efectiva. Por ejemplo, el tema del discurso de los libros era una cuestión de que si se pasan hablando todo el día de educación, como bien ya mencionaron los panelistas, que es un maquillaje del discurso político, entonces si por lo menos les pedimos 3 libros y ellos no nos dan esos libros, entonces quiere decir que es realmente una hipocresía de por medio que hay y una cuestión de no querer invertir en educación, ¿verdad? Ahora, ya para hablar de cómo ven el escenario político los líderes estudiantiles
El jueves se va a conmemorar, digamos, el Día de la Juventud. Y ustedes, como FENAES, como organización estudiantil, tuvieron una gran incidencia en el escenario político, porque hicieron que se modificara, digamos, el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. ¿Cómo ven ustedes como organización estudiantil actualmente el escenario político, Joana? En primer lugar, nosotros vemos, recalcando un poco, que el sector estudiantil es un sector intocable, porque a los docentes siempre se les amenaza con sumariarle o con descontarle su salario y cosas así. A los demás trabajadores se les amenaza con echarles, al sector obrero, al sector campesino siempre se les digamos, desmerita su lucha, se les criminaliza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, en primer lugar, el sector estudiantil es un sector intocable. Y ahí respondo a tu pregunta de cómo vemos la cuestión política, digamos. Nosotros vemos, como estuvo diciendo la compañera hace rato, que está siempre en el discurso de todos los políticos realizar una campaña o una visión de una mejor educación, y nosotros realmente lo que nosotros vemos ahora es justamente eso, solamente un discurso que se encuentra en la boca de los políticos, y que en realidad no hay una voluntad política de crear políticas públicas verdaderas y definitivas con lo que es la educación, porque al fin y al cabo somos nosotros los estudiantes los que vivimos la realidad, y nosotros somos los que vamos y pedimos, y para el discurso o para firmar un documento que al final termina sin valer nada, están siempre, pero a la hora de la verdad, a la hora de implementar un plan que cambie realmente nuestra situación educativa actual, no vemos eso. Entonces, como yo veo ahora, es que siempre está para la foto y para el discurso, pero que en realidad nuestro ministro mismo, ni el Ministerio de Educación y Ciencia, generalizando un poco, no están realmente predispuestos políticamente como para mejorar de raíz lo que sería el sistema educativo, porque hoy en día no tenemos un rumbo en la educación, realmente nos estamos yendo a la Bartola, como se dice. Karina, creo que tu conocimiento y tu experiencia es sumamente importante cuando hablamos de la juventud, primero por el cargo que tuviste de viceministra de la Juventud, después el cargo electivo, digamos, de diputada nacional. ¿Cómo ves hoy la situación de los jóvenes en relación o considerando estas tres esferas, la educación, la política y la economía? Bueno, ahí y quiero tomar un poquito lo que decía nuestra invitada como un desafío y un problema en puerta, ¿sí? Yo entiendo cuando se plantea, bueno, los estudiantes somos intocables, y creo que en este sistema y en esta coyuntura eso está llegando a su límite. O sea, los procesos de judicialización, recordemos, hubo estudiantes de la FENAES judicializados, imputados, procesos que de alguna u otra manera se les caratula como un problema judicial, cuando en realidad se pierde de vista el motivo de fondo que llevó a que los chicos estén allí. A los docentes que acompañaban estas medidas de fuerza se les amenazó con perder sus ciertos niveles de estabilidad o por lo menos las condiciones laborales. O sea, creo que en el sistema actual que estamos viviendo, con el resurgimiento de prácticas dictatoriales, con el resurgimiento del autoritarismo y la prepotencia, esta juventud está mostrando también la enorme capacidad de enfrentarse a un sistema. Asimismo, como decían, estamos viviendo una época en que los estudiantes de verdad se despertaron, están marcando hitos en nuestra realidad nacional, pero también se agudizan las medidas de represión. O sea, creo que estamos yendo hacia una sociedad otra vez donde el sector juvenil que plantea el desafío de un proceso de transformación empieza a toparse con los mecanismos de represión, con las murallas de un viejo sistema que se resiste a caer. Y como decía bien Juan Pablo, un país donde mayoritariamente seguimos teniendo un rostro joven, donde el desafío trasciende incluso los propios parámetros que establece el Ministerio de Educación cuando piensa en una perspectiva a futuro. Nosotros estamos discutiendo hoy con estudiantes que tuvieron la oportunidad
de desarrollar su juventud en el ámbito estudiantil, pero ¿cuántos otros jóvenes tenemos por fuera del sistema educativo? ¿Cuántos otros jóvenes tenemos que están siendo víctimas de la explotación laboral en un país donde la maquila se impone, donde las condiciones laborales para los jóvenes están cada vez más flexibilizadas? Estamos hablando de organizaciones campesinas donde había muchos jóvenes también que no tienen cabida ni en el campo ni en la ciudad, que ya el extranjero no es una posibilidad porque tampoco la están pasando bien los compatriotas afuera. O sea, los desafíos no tienen que ver solo con la educación, pero sí, si evaluamos estructuralmente la problemática, vemos un país ausente en ese desafío de pensar la educación para todos, sobre todo para sus nuevas generaciones. Y Juan Pablo, un elemento quiero instalar sobre la mesa y tiene que ver, digamos, con la concepción de la política y con el modo de hacer política de los que hoy están, digamos, ocupando algún cargo importante dentro de la clase política, versus o confrontando con el concepto de política y el concepto de poder que tiene precisamente estas organizaciones estudiantiles. ¿Cómo ves vos, digamos, esas aristas? Y justamente me parece interesante porque de lo que decía recién Karina es muy importante. Ya están llegando a su tope, pero no los estudiantes ni dirigentes, sino que la clase política está llegando a un tope de demostrar realmente su incapacidad ante resolver estos problemas. Y cuando la gente se da cuenta de esto, de repente un activismo ciudadano tiene mucho más poder que una persona que está ocupando un cargo ministerial o un cargo de jefatura o el propio presidente de la República. Las revoluciones lo pueden hacer en este momento una persona que tenga la capacidad de movilizar a cientos de personas en una plaza pública, mantenerlos durante un cierto tiempo y puede realmente desestabilizar un gobierno en una semana o en un mes. Esas son las cuestiones y esas son las señales que la gente tiene que ver, que realmente este sistema no da más y que realmente hay que pensar justamente en qué es lo que realmente queremos. Pero eso se tiene que dar, y repito, sobre la base de un debate. El debate público sobre el Paraguay que queremos de aquí a un cierto tiempo no se puede resolver en una oficina, sino que se tiene que resolver con todos los actores que forman parte de la República del Paraguay. Y en ese contexto que estamos planteando, que la clase política ha tocado techo, que las organizaciones juveniles y de gran protagonismo, el caso estudiantil en estos 3 años, prácticamente lo que están demostrando recién es el piso. La gran pregunta que nos formulamos es, bueno, ¿y cuándo va a tomar nota la clase política de todo esto? Porque ahora estamos en un periodo, digamos, electoral, y el discurso que escuchamos, no sé si convence a los jóvenes de todos los colores o de todos los partidos políticos. Pero esa pregunta vamos a trasladar a nuestros invitados una vez que cumplamos con los anunciantes. Brevísima pausa. Habíamos formulado la pregunta antes de ir a la pausa en el bloque anterior, ¿qué opinan los líderes juveniles? En este caso particular, hoy en Visión País están con nosotros 2 líderes estudiantiles del sector educativo, acerca de qué piensan y cuál sería su análisis, qué piensan de los políticos hoy que están en la vidriera, ¿no? Que se están candidatando, otros que están a lo mejor no candidatándose, pero teniendo el poder para tomar la decisión de aprobación o rechazo del presupuesto general de la Nación. Me refiero a la figura de los senadores nacionales y diputados nacionales. Y además, ¿cuál sería el análisis de ustedes acerca del discurso, básicamente, que construyen y emiten los políticos de todos los partidos, Werner? Bueno, yo creo que es una cuestión muy interesante analizar, porque nuestra clase política realmente, yo creo que es un desastre total. ¿Por qué? Por una cuestión que con el pasar de los años, con el discurso justamente, yo creo que van mencionando de manera general todas las problemáticas, pero eso después no se traduce a una acción concreta, ¿verdad? Entonces, y ahora es mucho peor
porque según lo que podemos ver dentro de nuestra coyuntura actual, ¿verdad? Con las cuestiones electorales que se están formando ahora mismo, no hay ni siquiera un debate sobre lo que piensa nuestra clase política de nuestro país, lo que quiere realmente hacer o no, sino que es una cuestión más de un juego de intereses que se van dando, ¿verdad? Partidos que se dividen, movimientos que se van dividiendo, que van formando diferentes frentes para encarar una elección que después va a terminar otra vez en la nada, porque finalmente es un juego de intereses. Es un juego de intereses de los partidos, ¿verdad? Y con respecto a la respuesta que van dando nuestros políticos con respecto a la educación, respecto al presupuesto, yo creo que responde de la misma forma, ¿verdad? Toda nuestra clase política y todos nuestros representantes hablan todo el tiempo de educación, ¿verdad? Hasta el senador o diputado más escondido se pasa hablando todo el tiempo bien de la educación y de los estudiantes, porque lo que buscan realmente es tener un grado de aceptación que les permita seguir en el lugar donde están, ¿verdad? Sobre todo en el caso del Congreso, ¿verdad? Que están ahí todos los años, o sea, toda la época electoral peleando para quedarse todavía en su asiento, ¿verdad? Entonces, normalmente construyen justamente ese discurso para que la gente pueda de alguna u otra forma, para que pueda ser agradable a sus oídos. Ahora, lo que hay que ver es si es que realmente sigue siendo así. Porque si uno se va caminando por la calle, normalmente encuentra gente que todo el tiempo está diciendo que nuestros políticos no sirven para nada, que nuestro país no avanza, ¿verdad? Que cada vez estamos más metidos en un fondo del cual no podemos salir, ¿verdad? Entonces es una cuestión que realmente es cierto. Estaba leyendo la otra vez un posteo que decía que no hay paraguayo o paraguaya que diga que nuestro país está bien, ¿verdad? Y sobre todo eso responde también a la coyuntura electoral que se va dando, ¿verdad? Cada vez es menos creíble el político, y por eso justamente también se va haciendo un poco van saliendo un poco políticos que en realidad son outsiders, ¿verdad? Que nunca se metieron en la política, que salen de sectores menos inesperados, ¿verdad? Entonces esos son quienes están escalando y jugando detrás de los intereses de las personas que conocemos y que están siempre detrás de la conducción política de nuestro país. Ustedes desde la FENAE, Joana, ¿cuál es la expectativa hacia la clase política y la crítica también? Bueno, en realidad nuestras expectativas son muy bajas, digamos, porque la oposición no tiene una figura aglutinadora hoy en día, y realmente todos o casi todos los políticos manejan el mismo discurso, como estuve diciendo, Bedner, que todos debaten sobre educación, que es el área que nos compete y nos interesa un poco más, digamos, a nosotros, pero realmente nadie lleva a la práctica eso. Y algo muy simple que nosotros vemos es que hoy en día los jóvenes o los adolescentes, adultos, como quieran llamarlo, en realidad no votan hoy en día, sino que son los adultos ya mayores de 35 o 40 años. ¿Por qué? Porque se les toca el bolsillo o porque ya tienen instalado el hecho o la costumbre de votar. Pero realmente dentro de los jóvenes no vemos una gran masa que se va y vota porque no se siente representado por ningún político actualmente. Entonces yo creo que esa es una falencia que nosotros tenemos que ver, que no hay un político hoy en día que le represente realmente a la sociedad paraguaya o que le represente realmente a los intereses del pueblo en general, sino que hoy en día vemos figuras con un buen discurso, pero todos realmente sabemos que en el momento de la práctica no se instala eso de verdad, sino que es nada más para el día de las elecciones o para el día de la votación, y después vemos las mismas prácticas autoritarias o las mismas prácticas retrógradas que venimos viendo ya hace un tiempo. Hoy en día no existe un discurso creíble, no existe una figura aglutinadora, y las expectativas de los jóvenes realmente son muy bajas, y eso nos demuestran las mismas votaciones y todas las movilizaciones de parte de los jóvenes que estuvimos viendo en estos últimos tiempos. Bueno, en otras ocasiones decíamos que toda esta lucha, digamos, de las organizaciones juveniles, llámense campesinas, llámese estudiantiles, digamos, no tienen mucho futuro si no se canaliza políticamente. Pero se presenta esta paradoja que nos planteaba tanto Bedner como Joana, que ellos no se sienten, digamos, identificados con los que hoy están en la vidriera, digamos, con vistas a unas elecciones.
¿Cómo solucionar porque es un dilema, digamos, porque finalmente está en juego el futuro de todo el país, pero el futuro sobre todo de los jóvenes, ¿verdad? Que sueñan, digamos, en ser mejores que sus padres desde el punto de vista de las oportunidades, ¿verdad? Del nivel de vida, del nivel socioeconómico al cual pertenecen su familia, etc. ¿Cómo salir de este atolladero, ustedes creen? Bueno, en primer lugar, recuperando lo que la propia Constitución Nacional establece de la construcción de un modelo democrático, de una democracia representativa y participativa, que es la parte que parece que durante décadas nos olvidamos de ejercer, de utilizar como mecanismo de construcción de una sociedad democrática. O sea, la representatividad hoy está ligada a la prebenda, a la clientela, al tradicionalismo, a la falta de figuras de recambio. O sea, ese proceso de designar representantes no es solamente un proceso electoral. Debería ser parte de un proceso de participación, de construcción de ciudadanía, de que la gente esté tomando decisiones, que desde ese proceso de participación surjan nuevos liderazgos. Hoy es al revés. Hoy se imponen figuras que vienen o de una trayectoria política o de familias que tradicionalmente se dedicaron a esto, o vinculadas a grupos de poder, grupos económicos, o figuras que empiezan a salir como nuevos liderazgos justamente separándose de esa política tradicional. Pero ninguno de estos procesos viene de un proceso genuino, legítimo de participación ciudadana. Hoy nosotros, con mucho temor, y hay que decirlo, cuando hay políticos que quieren acercarse a alguna movilización, también hay un recelo de parte de las organizaciones estudiantiles, sociales, sea la que sea, de darle tarima o espacio, escenario o micrófono a estos actores, porque está el celo del oportunismo de turno, de querer subirse sobre la lucha ajena, ¿verdad? Entonces, hablamos de la necesidad, por lo menos creo yo, de reforzar un modelo democrático, pero entendiendo la democracia no solamente como el acto de irnos un domingo cada 5 años a votar, sino como una construcción colectiva de fomentar espacios de participación vinculantes, porque si no la gente también se cansa de participar y que otros tomen decisiones absolutamente arbitrarias. O sea, nosotros tenemos que dar ese giro, abrir las puertas, abrir el debate, participar y que el resultado de esa participación sea efectivamente vinculante y decisivo en las decisiones que se puedan tomar a nivel de los diferentes estamentos, sea el Poder Ejecutivo, sea el Poder Legislativo. Antes de escuchar la opinión de Juan Pablo, quiero anunciar un evento importante que se realizará en la UPAP. Vivimos en un país rico en energía limpia. Tenemos sol 300 días al año, vientos en las cordilleras y en el Chaco, abundantes ríos y arroyos, así como una valiosa biomasa. Las energías renovables son la manera de aprovecharlas. La APER te espera en la segunda edición del Congreso Paraguayo de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Coopere 2017. Participa de las charlas, conferencias y workshops con expertos nacionales e internacionales de Chile, Colombia, Perú, Uruguay y España, de las empresas más grandes de paneles solares, termocalefones solares, autos eléctricos y muchos productos más, el 21 y 22 de septiembre en la sede central de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Entérate más acerca del Congreso en Facebook de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, APER. Adquirí tu entrada en todas las sedes de la UPAP. Coopere 2017, energías que iluminan ideas. Bueno, ¿cuál es la salida? Es la pregunta justamente, Juan Pablo. ¿Que no se sienten representados los jóvenes? ¿No? Frente a la oferta, si cabe la expresión, frente a la oferta laboral, pero la solución del país y de los problemas juvenil particularmente pasa precisamente por una decisión política. Yo diría 2 palabras, Francisco: involucrarse y participar a través de la votación. Los que tengan ya capacidad en estas próximas elecciones lo tienen que hacer. Karina decía de que no solamente cada 5 años ir a votar. Yo creo que en estas próximas elecciones sí deben que ejercer, principalmente como para que la decisión que tomen, y en este sentido no estoy hablando de apoyar a un candidato, sino que ejerzan su derecho a opinar a través del voto, va a demostrar posteriormente
que realmente se escucha una voz diferente y que en el momento de que tengamos el porcentaje final de resultados podamos decir de que estos que votaron en contra o a favor dieron su opinión al respecto. O sea, los jóvenes tienen que participar a través de la votación y eso se tiene que dar en estas próximas elecciones, porque si no, la persona que salga electa y si tiene un bajo porcentaje no va a poder ser una persona realmente legítima en el proceso democrático. O sea, yo insisto que la única forma de transformación en este sistema democrático que tenemos actualmente va a ser a través de la votación. Muchos analistas políticos hablan precisamente que uno de los proyectos de ley más importantes durante el año es justamente el proyecto del presupuesto general de gastos de la nación. Nada más y nada menos porque en gran medida se decide ahí lo que hace básicamente a la respuesta desde el Estado a las necesidades básicas de los ciudadanos, sobre todo de aquellos ciudadanos que se encuentran en situación vulnerable. Y este año, lastimosamente, según mi parecer, no sé si van a coincidir conmigo los invitados y los panelistas, pero casi pasó desapercibido, digamos, el veto del Ejecutivo al presupuesto. Eso es una cuestión extremadamente grave porque, digamos, a ver, no es lo mismo y no hace falta que utilicemos ningún tipo de calificativo, pero ¿cómo es posible que al siguiente año continuemos con el mismo presupuesto del año, digamos, del año pasado? Y eso mismo sucedió este año 2017. Desde ese punto de vista, quiero escucharle a ustedes, bueno, ¿qué esperan ustedes ahora como organizaciones estudiantiles del tratamiento del presupuesto general de gasto de la Nación 2018, Werner? Sí, y sobre todo también rescatando lo que mencionaste, yo creo que sí es una cuestión importante de la cual la ciudadanía tiene que estar pendiente. Y ahí también recae un poco la cuestión de la necesidad de estar organizados y organizadas. Porque es cierto, esa cuestión pasó desapercibida. Nosotros, yo recuerdo que no habíamos mencionado respecto a la situación del veto, pero es una cuestión en la cual hay que hacer mucha presión, ¿verdad? De hecho, yo creo que ahora los estudiantes, con su pedido del tema de los libros, ¿verdad? Que recalcaron siempre, esta es una cuestión que tiene que decidir la bicameral de presupuesto. ¿Por qué? Porque con el Ministerio ya se agotó la instancia de diálogo y el Ministerio tampoco tiene una acción directa sobre el presupuesto. Ellos no pueden decidir, pero sí pueden influir eventualmente, ¿verdad? La cuestión es que como no hay la voluntad política de mejorar nuestra educación, independientemente de la reivindicación que sea, entonces las instancias están agotadas, ¿verdad? Y es la bicameral la que se tiene que encargar eventualmente de tomar la decisión final respecto a eso, ¿verdad? Y yo creo que ahí es importante resaltar el hecho de que todo lo que ya habíamos mencionado durante el programa, si no hay un sector movilizado, si no hay un sector que está hincando todo el tiempo a quienes toman las decisiones finales, no vamos a tener resultados, ¿verdad? Yo creo que eso es negativo, pero también es positivo porque permite que haya una movilización constante de las personas y que estén ahí todo el tiempo ejerciendo su derecho a la participación, ¿verdad? Que no es una cuestión meramente de ir a votar, ¿verdad? Porque ir meramente a votar no es una cuestión de participar y ahí se terminó toda la historia. Es lo que mencionaba Karina también. Hacer una participación activa que sea vinculante y que ahí la gente pueda también decidir sobre cuestiones de las cuales viven los ciudadanos todos los días. Ahora, Joana, sin lugar a dudas, la FENADE tuvo incidencia ya, digamos, en lo que hace al tema del presupuesto educativo. Pero hay otras áreas sociales también sensibles. Ustedes como organización estudiantil, ¿qué esperan del tratamiento del presupuesto 2018? Bueno, en realidad, acotando un poco a lo que dijiste primeramente, sí, nosotros concordamos que no fue un eco muy grande el tema del veto del presupuesto y nosotros recuerdo que nos habíamos posicionado con respecto a que se vetó el presupuesto y para el próximo año nosotros decidimos ya participar en el PGN del 2018, ¿verdad? Este año.
Y realmente nosotros lo que esperamos es que, en primer lugar, cumplan con las reivindicaciones que todos los estudiantes pidieron, porque independientemente al gremio, independientemente a las reivindicaciones, como estuvo diciendo el compañero Wettner, que se invierta en educación es un logro de todos los estudiantes, no es el logro de un gremio, no es el logro de un estudiante independiente, es un logro de todos los estudiantes. Y realmente, en primer lugar, lo que esperamos es que en el presupuesto se refleje el interés y la voluntad política de los que tienen, digamos, el poder o los que cortan la torta a la hora de hablar sobre presupuesto. Pero no solamente en el área de educación, sino en el área social en general, que se invierta realmente en salud, que se invierta realmente en los docentes, que se invierta realmente en los trabajadores, en los obreros, en los campesinos, que se invierta realmente en lo que es todo el Paraguay en general, y que por medio del presupuesto nosotros podamos ver el interés y podamos reflejar que en serio fueron escuchadas las peticiones de todos los sectores. Porque este año recordemos que no solo hubo movilizaciones estudiantiles, sino que hubieron movilizaciones de todos los sectores a nivel nacional. Entonces, eso es lo que nosotros realmente esperamos en el presupuesto general del próximo año, ¿verdad? Y esperemos que se vea eso realmente. Bien, lastimosamente se me fue el tiempo. Agradezco a nuestros invitados. Gracias, Wettner López, por colaborar con nosotros en la UNEPI. Gracias a Joana Romero de la FENAES. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. La política, la economía y la educación desde la perspectiva de los líderes estudiantiles ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Interesante lo que pusieron en perspectiva justamente tanto Wettner López de la Unión Nacional de Estudiantes de Instituciones Educativas del Paraguay, conocida por su sigla UNEPI, y también Joana Romero de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, conocida por su sigla FENAES. Por cierto, la percepción que ellos tienen acerca de los decisores políticos es que no se sienten representados hoy por las personas que configuran la clase política. Y hablaban de cuestiones bien puntuales, de evidencias, como por ejemplo que no hay una propuesta concreta en el ámbito educativo. Si ellos no se movilizan, no hacen sentatas, no toman los colegios, no tienen respuestas. Por tanto, solamente la movilización y la organización les queda como estrategia para poder acceder a lo que tanto la Constitución Nacional y otras disposiciones legales, entre comillas digo, aparecen como derechos justamente de los jóvenes. Un país como el nuestro, donde el 60% de la población son jóvenes, uno se pregunta, ¿cómo es posible que no exista una política integral que garantice la educación de todos nuestros jóvenes? Porque no se justifica. El próximo 21 de septiembre se estará nuevamente conmemorando el Día de la Juventud y 165.000 jóvenes de entre 15 a 18 años están fuera del sistema educativo. ¿Qué presente y qué futuro tienen esos jóvenes? Cuando exigen calidad educativa nuestros estudiantes secundarios y universitarios y no se movilizan o no adoptan otra estrategia de lucha estudiantil, no consiguen, uno se pregunta, pero finalmente, ¿qué lugar ocupa dentro de la agenda de los políticos y los gobernantes, los jóvenes de este país? Les dejo con esa pregunta. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.